Estuve a punto de morir en varias ocasiones. Cuando me atacó la puma hambrienta en La Leona, en el agua helada, con los indios. Pero ahora, inexorablemente se acerca el fin, luego de servir fervientemente a la patria. Yo, que he obtenido 1800 leguas que se nos disputaban y que nadie en aquel tiempo pudo defender sino yo, y colocarlas bajo la soberanía argentina, no tengo dónde se puedan sepultar mis cenizas. Cenizas que, esparcidas, acaso cubrirían todo lo que obtuve para mi patria, en una capa tenuísima, sí, pero visible para los ojos agradecidos. Agradable me sería contar escenas y paisajes desaparecidos ya. Cuando los años, suavizando el recuerdo, los tornan dulces, aunque fueron amargos. Entonces, les haré el relato de las impresiones que experimenté en las regiones andinas, antes del aniquilamiento de las tribus. Francisco Pascasio Moreno nace el 31 de mayo de 1852 en Buenos Aires. Es hijo de Francisco Facundo Moreno, quien luego de 7 años de exilio, vuelve a Buenos Aires para combatir a Juan Manuel de Rosas, y de Juana Tuaites, hija de un oficial inglés tomado prisionero durante las invasiones inglesas. Moreno comienza su educación entre los años 1863 y 1867, cuando concurre al Colegio San José de Buenos Aires. En dicho año, su padre lo cambia al Colegio Catedral Norte a fin de ampliar su educación. Moreno crece entre las tertulias que su padre organizaba con personajes tales como Sarmiento, Varela y Echeverría. Es ahí, durante su infancia, cuando se cimentan sus sueños de futuro. Bueno, Moreno fue, en mi opinión, el más importante héroe civil argentino del siglo XIX. Venía de una familia de fortuna y gastó su fortuna en beneficio de la nación. Moreno nace en un momento muy particular de la historia, yo diría, del país y del mundo. En 1852, y su vida abarca la mayor parte del fin del siglo XIX. Una época en la que el país sufrió grandes transformaciones, desde prácticamente el nacimiento de la Constitución Nacional hasta 1919, cuando está en ejercicio el primer gobierno elegido por la ley Sáenz Peña, con cambios muy profundos en toda la Constitución y la organización del país, y desde el punto de vista internacional, en modificaciones muy grandes en el avance del conocimiento científico y tecnológico, los cuales además se reflejan en una creencia de la época netamente positivista de un progreso, digamos, prácticamente indefinido al cual se movía la humanidad. Es en ese contexto que nace y se desenvuelve Moreno en esa época. Gracias a las relaciones que tiene su padre, Moreno conoce a personajes tales como Juan María Gutiérrez, rector de la Universidad de Buenos Aires, y al doctor Germán Burmeister, director del Museo Público de Buenos Aires. Inspirado en el ejemplo de una tía abuela que recolectaba objetos en sus viajes, Moreno, a los 15 años de edad, funda su primer museo junto con sus hermanos en una pieza de su casa. Cuando era un chico, digamos, el padre de él lo llevaba a pasear por los bosques de Palermo y ahí recogía piedritas que encontraba en los caminos y las coleccionaba. Y ahí nace su afán de coleccionista y forma con sus hermanos un pequeño museo en su propia casa donde va incorporando nuevo material. El padre de él tenía una quinta en la zona sur de Buenos Aires,
una quinta bastante amplia, donde hoy día está ubicado el Instituto Bernasconi allí. El padre le hace construir un edificio propio, una gran sala, para que él tenga sus colecciones en ese lugar. Va a la zona de Chascomús, donde tenía familiares, y hace colecciones de invertebrados fósiles de la región, y los va incorporando a su museo. Se conecta, siendo prácticamente un chico, con Germán Burmeister, que en ese momento era director del Museo Público de Buenos Aires, quien lo ayuda y lo incentiva en las cosas que está haciendo. Así nace su interés y poco a poco empieza a ampliar sus expediciones o sus exploraciones. Sus primeras incursiones a la zona de Tandil, de Ventaña, al interior de provincia de Buenos Aires, fueron excursiones de paleontología, donde encontró un resto fósil, lo llevó al museo, lo estudió. Y así nace el Museo Antropológico y Arqueológico de Buenos Aires, que es donado a la provincia de Buenos Aires en 1877. Como incansable autodidacta, los tesoros olvidados en el suelo lo orientan cada vez más hacia el sur. Para mí, el suelo austral, árido y triste, tenía grandes atractivos. Quizá donde las cartas geográficas presentan grandes claros, existan ríos, lagos, montañas, que las completarían y modificarían al mismo tiempo. Y la atracción hacia lo desconocido me arrastraba a buscarlos. En un periodo de 30 años, Moreno realiza 8 viajes a la Patagonia, relacionados con la cuestión de los límites. Los primeros son poco más que exploraciones científicas, motivados por el deseo de conocer tierras inexploradas, de recoger fósiles para su colección y de vivir la vida como los aborígenes. Pero conforme cambian las necesidades del país, aquellas exploraciones se convierten en verdaderas aventuras que reclaman de Moreno grandes sacrificios. Personalmente creo que el Perito Moreno es un hombre de una expresión de su época, ¿sí? En tanto que otros de similar característica, como pudo haber sido Roca y otros, pertenecían o expresan una época que concluye justamente a fines del siglo XIX, a pesar de que pretende sostenerse incluso entrado el siglo XX, como es la generación del 80, como es el gobierno de la oligarquía. El Perito Moreno expresa el pensamiento humanista de la época, donde él pone por delante los intereses de la nación, y él pone por delante a los sujetos que integran esa nación, y dentro de esa nación integra a los sectores de los pueblos originarios. Tiene más la visión de Belgrano, tiene más la visión de Artigas, que la visión del sistema oligárquico, que era, bueno, eliminemos todo lo que nos molesta o que nos obstruye en la ocupación de la tierra productiva. En ese periodo de los años 80 hasta el comienzo del siglo XX, las oligarquías provinciales que controlaban total y definitivamente todo el país. Corre el año 1873 y Moreno comienza su primer viaje de exploración en el sur de la provincia de Buenos Aires. Azul, Tandil, Carmen de Patagones, hasta el Valle del Río Negro, internándose por primera vez en la Patagonia. Los límites del país llegan por el sur a San Rafael de Mendoza, San Luis y Villa Mercedes, Río Cuarto en Córdoba, hasta arribar a Azul en la provincia de Buenos Aires. Bahía Blanca constituye un emplazamiento avanzado y aislado en el mapa. Llegar hasta ahí significa un serio peligro de muerte. El resto, lo que se extiende al sur, es territorio de los indómitos indios. Cuando se produce la expansión económica, que se hace fundamentalmente en el orden interno en base a la expansión de la ganadería por la aparición del frigorífico y además con la expansión de la agricultura, evidentemente había urgencia por aumentar la seguridad de las tierras ocupadas y aumentar a su vez el área en posesión de los blancos. Y efectivamente esto traería una vez más el choque entre el blanco y el indio. El conocimiento de la Patagonia en el siglo XIX es prácticamente nulo. O sea, había habido algunas expediciones, como por ejemplo la que realiza Viedma al fin del siglo XVIII desde el puerto de San Julián y llega hasta lo que hoy día se conoce como el lago Viedma, pero el interior de la Patagonia era prácticamente desconocido. Lo que sí existía era la ciudad de Bahía Blanca, pero cruzar de Azul a Bahía Blanca era correr riesgo de muerte, porque le podía uno pasar cualquier cosa. Y después más al sur estaba Carmen de Patagones. Y más al sur lo único que había era la colonia galesa de Trelew y de Puerto Madryn, que fue fundada por los galeses en 1865.
Más al sur, lo único que había era Piedrabuena, que estaba en lo que hoy día conocemos como la localidad de Piedrabuena, que era otro pequeño enclave, y después no había más nada. O sea, todo sobre la costa, por así decir. Todo el resto de la Patagonia estaba prácticamente inexplorado y deshabitado. En 1874, debido a los conflictos que ocurren en el sur con Chile, el gobierno decide armar una expedición para recorrer la bahía del río Santa Cruz. Se rumoreaba en Buenos Aires que una colonia chilena se había instalado en la región. Moreno, al saber de esta expedición, pide integrarla a fin de acrecentar sus conocimientos geográficos y recoger fósiles para su museo. En agosto, zarpa el bergantín Rosales con el guardiamarina Carlos María Moyano a bordo y el naturalista letón Carlos Berg, quien trabajaba en el Museo de Buenos Aires. Ambos serán de suma importancia para los futuros planes de Moreno. El lago Nahuel Huapi me atraía cada vez más. Y más que por el hermoso lago, lo desconocido. Nunca pude comprender cómo una nación viril, dueña de extensísimas zonas, no se empeñaba en su estudio para utilizarlas, con lo que afirmaría el dominio de lo que la naturaleza misma le señalaba como suyo. Moreno tiene la firme determinación de avanzar sobre la Patagonia recorriendo los territorios donde otros exploradores, como Darwin, Cox y Muscher, tuvieron que abandonar. Tiene el propósito de ser el primer hombre blanco en llegar al lago Nahuel Huapi desde el este. Gracias a los viajes anteriores y a publicaciones que hace en distintas revistas científicas, consigue el apoyo de la Sociedad Científica Argentina para su próxima exploración. Por pedido de dicha institución, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Aristóbulo del Valle, apoya su próxima expedición. Es la primera exploración importante que realiza. El presidente Nicolás Avellaneda le encarga encontrar el paso fronterizo entre el Nahuel Huapi y Valdivia, un paso que los aborígenes de la zona guardan celosamente. De manera que en septiembre de 1875, Moreno parte por tierra de Buenos Aires rumbo a Carmen de Patagones, en un clima de frágil paz con el aborigen. Cruza el río Limay, por donde este se une al Neuquén, en una balsa improvisada, y se interna más y más en la Patagonia aborigen. En noviembre, llega a las tolderías de Sayhueque, el señor de las manzanas, jefe principal de las tierras que se extienden desde el Limay hasta el Nahuel Huapi y los pasos entre montañas. Mi programa se desenvolvía bien en aquel medio. Las colecciones representarían en mi museo el suelo de una región privilegiada. Y la mirada recorría el horizonte geográfico, destacando relieves hasta el momento desconocidos en el mapa del país.
Moreno necesita el permiso de Sayhueque para continuar avanzando hacia el oeste. En su estadía en las tolderías, Moreno cumple con su anhelo de vivir la vida como lo hacía el indio en forma primitiva, lejos de la civilización. El solemne silencio de la indiada, cuyas intenciones no conocía mi llegada, los cantos mezclados con lamentos de las mujeres que cerraban el círculo y que luego supe que eran una bienvenida. Las interminables conferencias tendidas dentro del toldo del gran cacique para obtener el permiso de pasar a Chile. La primera expedición importante que realiza es en 1875, cuando va hasta Carmen de Patagones y se interna por Carmen de Patagones buscando, digamos, la cordillera, con la intención de encontrar una conexión a través de la cordillera entre el Atlántico y el Pacífico. Ahí es, digamos, cuando toma contacto con las tribus indias en la región de Caleufú, en el río Coyuncura. Es muy bien recibido por Sayhueque y yo creo que ahí se entabla prácticamente una amistad con Sayhueque, pero hay una relación estrecha entre ambos. Sayhueque lo considera su compadre, hacen prácticamente un pacto de sangre con Moreno, y eso se va a reflejar en el resto de la vida de Sayhueque e incluso de Moreno, en la vida de los dos. A Moreno le cambia la cabeza, digamos, su forma de pensar y de manifestarse y de moverse de ahí en más cuando él tiene contacto con los pueblos originarios. Empezó a ver, sobre todo al sur, a la Patagonia, de otra forma. Y empezó a cambiar, a mi entender, su relación con el gobierno, su relación con el Estado. Ya él dejó su pensamiento, ya no era un pensamiento únicamente académico, no era un pensamiento únicamente de escritorio, aunque nunca lo fue, pero si tenía algún atisbo de eso, creo que dejó de serlo cuando él empezó a vivir en la Patagonia, cuando tuvo contactos con los pueblos originarios, cuando se comportó y estuvo viviendo como un par. Porque de hecho los aoniquén, los tehuelches septentrionales no lo veían a Perito Moreno como una amenaza, ¿sí? Él tenía una muy buena relación, creo, por su actitud y por la forma con la cual él los aborda. De hecho, muchos aborígenes o personas de los pueblos originarios lo han acompañado como vaquianos. Lo hacían como una forma de evolución de una relación amistosa. Lo primero que hacía cuando llegaba a un lugar en la Patagonia era buscar a sus habitantes originarios, ya sean tehuelches, araucanos, parlamentaba con ellos, buscaba su amistad y lo honraron con su amistad. Y él siempre fue leal a ellos, ganaba su admiración, un hombre muy valiente en este sentido. Donde otros no iban, él era el primero en ir. Sayhueque le concede solo una semana a Moreno para que encuentre el Gran Lago. No quiere que llegue al paso entre las montañas. A fin de asegurarse de que el Huinca cumpla con su palabra, solo lo deja salir con lo que lleva en el montado. El espíritu descansaba tranquilo como el lago azulado ese día, sin vestigios de las borrascas anteriores. Muy pequeño era el esfuerzo hecho para ser el primer hombre blanco que desde el Atlántico llegara a ese sitio. El 22 de enero de 1876, Moreno se convierte en el primer hombre blanco que llega al Nahuel Huapi desde el este. Tiene tan solo 23 años de edad. Se demora 2 días recorriendo la zona,
admirando su belleza, durmiendo en sus orillas y soñando con un próspero futuro. Visitar el Nahuel Huapi había sido una de mis grandes aspiraciones, pero desgraciadamente no podía descubrir sus secretos. No me era permitido avanzar más. Eran terminantes las órdenes de quien allí todo lo podía. Él ya a partir de 1874, con ese primer contacto, conoce aquí la zona y le ve un gran potencial a esto, tanto energético, turístico y de los recursos naturales que tiene toda esta zona. Esa es un poco la primera impresión que él tiene y ya visualiza el complejo de lo que es la integración de este sector de la Patagonia a la nación argentina. Tal como le promete, regresa a las tolderías del cacique Sayhueque. En agradecimiento, le regala una bandera argentina, la cual comienza a flamear inmediatamente. Se despiden con palabras de afecto y admiración. Se han convertido en compadres y han sellado una amistad que se verá probada en varias oportunidades. En Chinchinal, de regreso a Buenos Aires, Moreno se cruza con un grupo de indios que estaban arreando ganado robado para venderlo en Chile. Se hace pasar por un comprador de ganado chileno y ahí se entera que en Salinas Grandes se está armando un gran malón para atacar a Buenos Aires. Sin demasiadas opciones y sabiendo que debe dar aviso a los pobladores, Moreno decide jugar su vida. Arrea los caballos de la indiada, quienes, en su mayoría, siguen a pie. Algunos lo persiguen blandiendo sus lanzas. Moreno los disuade con disparos de revólver. Moreno revienta el caballo y logra atravesar la Patagonia en tiempo récord. Llega a Las Flores, en la provincia de Buenos Aires. En 1876, hasta allí llegaba el ferrocarril. Moreno, agotado, aborda el tren que lo devuelve a Buenos Aires con el tiempo justo para advertir a las autoridades del malón. Pero su alerta es tomado como temores de un joven asustado. 3 días después, en marzo de 1876, el malón cae sobre Tandil. Es uno de los ataques más impresionantes que se hayan visto. Fue el último gran malón y fue la última gran batalla que se produce entre el blanco y el indio. Fue el golpe decisivo a la logística del poderío indígena en La Pampa, que se hace porque las diferentes parcialidades indígenas se enteran del avance que iba a hacer Alsina y del plan de Alsina, con la famosa zanja de Alsina, que de realizarse le destrozaba todo lo que eran los puntos fundamentales para apoyar sus invasiones. Y este último gran malón, Moreno se entera porque Namuncurá, que ahora era el nuevo cacique principal de La Pampa, ya que Alfucurá había fallecido, mandó a llamar a su tío Reuque Curá para que trajera indios de lanza para poder hacer el último gran malón. Namuncurá tenía 2.000 indios de lanza y Reuque Curá se vino con 1.500 más, tratando de evitar precisamente el establecimiento de esta línea. Fueron derrotados, los ranqueles fueron destrozados,
Los araucanos tuvieron que retirarse muy lejos de la actual provincia de Buenos Aires. Esta fue la última gran batalla, la batalla de Parahuil de marzo de 1876. El joven asustado, lejos de perder tiempo, comienza a planear su nuevo viaje a la Patagonia. Es necesario que reaccionemos cuanto antes los argentinos sobre nuestro abandono del suelo de la República y de las riquezas naturales que encierra. La indiferencia nacional ante la necesidad de conocer nuestro suelo podría explicar no pocos de los fenómenos que se oponen a que ya seamos la gran nación que deberíamos ser. El 20 de octubre de 1876, Moreno parte nuevamente a la Patagonia. Esta vez lo hace en la goleta Santa Cruz, al mando del comandante Luis Piedrabuena. Su misión es de recorrer Buenos Aires hasta las nacientes del río Santa Cruz y realizar un informe topográfico del mismo. Cuenta con el apoyo del presidente Nicolás Avellaneda y del ministro de Relaciones Exteriores, Estanislao Ceballos. La expedición recorre más de 5.000 kilómetros y dura más de 7 meses, desde Buenos Aires hasta llegar a Punta Arenas y su regreso. El 15 de noviembre de 1876, la goleta alcanza el río Chubut. Allí hace una parada para visitar la colonia galesa que desde 1865 se había instalado en el lugar con la esperanza de fundar la Nueva Gales. Moreno estrecha vínculos de amistad sin sospechar que más de 20 años después, aquellos lazos serán definitorios para la constitución del sur argentino. El 10 de diciembre embarcan nuevamente rumbo a Puerto Deseado. El 21 alcanzan el río Santa Cruz. Moreno se demora unos días recorriendo a pie la isla Pavón. Es aquí donde se le suma su viejo amigo, Carlos María Moyano. El 15 de enero de 1877 embarcan en el bote ballenero de 4 toneladas él y 7 tripulantes más. Su destino era llegar a las nacientes del río. Debido al caudal del río, Moreno decide avanzar con caballos desde la costa, tirando de la pesada embarcación. Más de una vez, él y sus hombres deben tirar de la sirga a pie e incluso nadar corriente arriba. Le llevará un mes llegar a las nacientes del río Santa Cruz en el lago Argentino. Y ahí hace una verdadera proeza desde todo punto de vista y logra lo que no había logrado ni Darwin ni Fitzroy 30 años antes. Darwin y Fitzroy intentaron subir el río Santa Cruz y llegar a la fuente del río Santa Cruz. Y no llegaron. Se quedaron prácticamente en las proximidades, pero no pudieron llegar. El 10 de febrero alcanzan el punto en el que Fitzroy tuvo que abandonar su exploración en 1834. 3 días después, Moreno instala un campamento en un alto del río para recuperar fuerzas.
deja a sus hombres y parte a caballo en busca del lago. De regreso al campamento, encuentra en un médano la bandera argentina y la botella con el documento del arribo al lugar que Feilberg deja en noviembre de 1873. El 15 de febrero de 1877 alcanza el lago que bautiza con el nombre argentino. Pasaron todo tipo de penurias y finalmente llegaron a lo que hoy conocemos como lago argentino, donde Moreno, con unas palabras muy conmovedoras, lo bautiza como lago argentino. Mar interno, hijo del manto patrio que cubre la cordillera en la inmensa soledad. La naturaleza que te hizo no te dio nombre. La voluntad humana desde hoy te llamará lago argentino. Que mi bautismo te sea propicio. Moreno navega el lago argentino, pero no consigue llegar al glaciar. Igualmente, encuentra huellas de su existencia a lo largo del lago. El viento arrecia y ciñendo la vela, vamos contentos saltando de ola en ola hacia los témpanos. Estos parecen islas de claro cristal en medio de las aguas. A lo lejos vemos inclinarse una enorme masa blanca que se hunde momentos después con estruendo y produce una gran ola que viene rodando hasta estrellarse contra nuestra embarcación. Las aguas del lago, hijas de otros hielos anteriores, baten con sus olas los flancos congelados, los carcomen, los agrietan por su base. Así, la bulliciosa onda triunfa y en un instante desaparece la obra del cierzo helado de los siglos. No solo halla las fuentes del lago, sino que además al darle el nombre está poniendo un hito importante, digamos, en lo que es el lago, digamos, porque en ese momento estaba en discusión, digamos, de quién podía ser la Patagonia, etc. Él a ese lago lo llama lago argentino. De ahí se desplaza hacia el norte hasta el lago que hoy día conocemos como San Martín, al cual él también bautiza como lago San Martín. El 27 de febrero, Moreno continúa la exploración de las zonas aledañas al lago argentino. Avanzando al galope, al pie de los Andes el velo del horizonte se abre y deja al descubierto un gran espejo de agua que se pierde más allá de la cordillera. La civilización no lo conoce aún, ni es necesario buscarle un nombre que le sirva de égida de progreso, que atraiga a la vida argentina para que el lienzo azul y blanco flamee entre el bullicio, como hoy lo hace agitado por el aire del crepúsculo silencioso. Llamémosle lago San Martín, pues sus aguas bajan de la maciza base de los Andes, único pedestal digno de soportar la figura heroica del gran guerrero. ¿Dónde estamos, Salvador?
Estamos en la margen sur del lago San Martín, en la provincia de Santa Cruz, en la estancia El Castillo. ¿Y cómo es que Moreno llega acá? Bueno, Moreno en su viaje de exploración de 1876-1877, después de remontar el río Santa Cruz y bautizar al lago argentino, con la ayuda de los indios tehuelches, que le suministran un guía, Chesco, conjuntamente con el teniente de Marina Moyano en aquel entonces y 2 gauchos más, llegan hacia esta zona en viaje de exploración y divisa este lago que no había sido todavía reconocido ni explorado. Él viene con la ayuda de su guía directamente desde el río Chalía, remontando el valle, y viene por los cerros, y viene todo por arriba, en lo que se denominó el Monte Observación. ¿Y qué es lo que Moreno se encuentra cuando llega acá? Y el lago San Martín, conjuntamente con toda su cuenca, está enmarcada en lo que se denomina un valle longitudinal, atraviesa la cordillera, y además es el lago más profundo de esta zona. A diferencia del lago Argentino y del lago Viedma, está rodeado y enmarcado con paredes y con fiordos en algunos de sus brazos. El lago está circundado por montañas y encuentra también en los faldeos bosques vírgenes y altos pastizales, y piensa que este es un lugar ideal para ser explotado desde el punto de vista pastoril. El lago continúa del otro lado de los Andes, donde recibe el nombre del mayor héroe chileno, el brigadier O'Higgins. De regreso, el 2 de marzo, llega al lago Viedma, ubicado entre el San Martín y el lago Argentino. Y es allí donde comete su único error como explorador: tomar al Cerro Fitzroy como un volcán. Esto se debe al escaso tiempo que tenía y a las malas condiciones climáticas. Moreno y sus hombres acampan a orillas del lago Viedma. A la noche decide alejarse a fin de dejar una botella que dé muestras de su presencia en el lugar. Cuando llega a las nacientes del río que sale del lago, detrás de un matorral, es atacado por un puma. Moreno se encuentra indefenso. La leona, tal como se denominan a los pumas en este lugar, lo agarra de atrás, le clava las garras en su espalda e intenta morderle el cuello. Moreno solo cuenta con un poncho y una brújula que utiliza como boleadora. Espanta al animal y logra volver al campamento. Con sus hombres deciden darle caza, matarla, pero no se anima a comerlo por el fétido olor que el animal desprende. En memoria de este hecho, Moreno bautiza a este río con el nombre de La Leona.
En 1879 visité de nuevo la Patagonia, siempre llevado allá por los mismos propósitos: conocer esos territorios hasta sus últimos rincones y convencer con pruebas irrefutables a los incrédulos y a los apáticos del gran factor que para nuestra grandeza sería la Patagonia. Moreno parte por quinta vez hacia la Patagonia, esta vez en una expedición científico-militar encargada por el propio presidente Avellaneda. Después de varias trabas burocráticas, le asignan un navío, el Vigilante, de solo 105 toneladas y absolutamente inadecuado para esta misión. En el mismo deben llegar al Cabo de Hornos, pero antes, en el Río Negro, lo deben remontar hasta la cordillera. El 5 de octubre de 1879 parte esta misión, que por sus dificultades está llamada al fracaso. Parte con Francisco Bobbio, Melgarejo y Van Tritter. Se les une el mestizo Hernández y por último Gavino, hijo de un mapuche y una guenaquén. Llegan a Teca, a las tolderías del cacique Inacayal, y ahí se les suma el hijo del cacique, Ultrac. Siempre sigue con la meta de encontrar la conexión con el Pacífico, pero en vez de subir por el Río Negro en dirección, como lo había hecho antes, en dirección a Caleufu, cruza lo que hoy conocemos con el nombre de meseta de Somuncura, pasa por la localidad de Maquinchao y llega, digamos, hasta lo que hoy día conocemos como la región de Esquel. Ultrac le advierte a Moreno que Sayhueque había enviado a sus hombres a fin de perseguirlo y tomarlo prisionero. La excusa era que andaba rondando sus tierras sin su permiso. La realidad era que había finalizado la conquista del desierto llevada adelante por Roca y muchas tribus que no habían sido sometidas desconfiaban de cualquier hombre blanco. Sayhueque ya no tenía el poder de 5 años atrás y sobre Moreno pesaban acusaciones de ser un espía. Moreno parte con una pequeña comitiva de las tolderías de Inacayal. Deja al ingeniero Bobbio a cargo del equipaje y parte con Melgarejo, Gavino, Van Tritter y Ultrac. El 23 de enero de 1880, Moreno llega a estas aguas. Las bautiza con el nombre de Lago Gutiérrez. Es en honor a su maestro, científico y rector de la Universidad de Buenos Aires, Juan María Gutiérrez. Se queda unos días recorriendo la zona. A su regreso a las tolderías de Inacayal, Moreno es apresado por los capitanejos de Sayhueque. Ultrac, Gavino, Melgarejo y Van Tritter corren la misma suerte. Entre los ríos Caleufu y Coyoncurá, desde el norte de Río Negro hasta el norte de Chubut, se extienden los señoríos del cacique Sayhueque. Hasta aquí es traído Moreno como prisionero acusado de traición. En abril de 1876 se comenzó a construir la línea de fronteras que salía de Bahía Blanca, pasaba por lo que ahora es Carué, Pubango, Amini, que fueron fuertes principales, iba a Trenquelauquen y de ahí entraba hacia la provincia de La Pampa y hacia San Luis.
la campaña de Roca en 1879, que prácticamente va a hacer desaparecer al indio de la Pampa como, por lo menos como un elemento operativo desde el punto de vista militar, porque la época decía que había que avanzar sobre los indios. Ya en esa época va a ser muy difícil para estas parcialidades indígenas, porque aparte de estar muy debilitadas, porque al cortarle la provisión de ganado se debilitaron, sino que además iban para Chile, los corrían los chilenos, y venían para acá, los corrían los argentinos. Es una época que ahí se marca realmente el fin del poderío indígena en la Pampa, y digo la Pampa desde la cordillera hasta la provincia de Buenos Aires. De hecho, Roca, cuando va a su campaña, que llega hasta Choel, le manda una carta a un amigo y le dice: no he visto un solo indio en el horizonte como para romper la monotonía del paisaje. Es decir, que él fue a caballo desde Azul, donde se terminaba el tren en esa época, hasta Choel, y no vio un solo indio, porque los indios ya se habían retirado y se habían ido hacia la zona del Neuquén a protegerse, y pasaban hacia el lado de Chile, iban y volvían. Las posibilidades de subsistencia podían deberse más al valor de intentarlo hacer que realmente lo que podían llegar a hacer. O sea, el ejército venía con armas modernas, tenían ametralladoras, tenían los fusiles Remington, es decir, y un apoyo y una logística que ya todas esas comunidades, esas parcialidades indias, diferentes parcialidades, ya no podían tenerla. Era una cuestión de tiempo, era una lucha que todo el mundo sabía cómo terminar, no sabían quizás cuándo, pero sí cómo. Moreno sabe que su suerte está echada. Su principal preocupación es poner a salvo a sus hombres. En las tolderías se entera que Sayhueque desea canjearlo por unos prisioneros indios que había en el fortín. Al enterarse de esto, Moreno le pide a Sayhueque de escribir una carta al general Villegas explicándole la inocencia de los indios y pidiendo que los liberen. Como salvoconducto, le ofrece enviar a uno de sus hombres como mensajero. Parte Van Tritter con una comitiva india y una carta que escribe Moreno en presencia de Sayhueque y su lenguaraz loncochino. También lleva una carta secreta escrita en francés donde le explica al general Villegas la verdadera situación. La junta de guerra dura 3 días, en medio de fuertes rumores que los indios apresados en el fortín han sido asesinados. Moreno es condenado a muerte. Sayhueque no quiere manchar sus manos con sangre de Moreno, quien es su compadre, pero sabe que su poder ha menguado y que ya poco puede hacer por su amigo. A la noche, le comenta que están organizando una gran borrachera para los próximos días. Moreno le pide que deje partir a Ultrac, a la tribu de su padre Inacayal. Habiendo salvado ya a 2 de sus compañeros, Moreno comprende que ahora es el momento de la fuga. La noche del 11 de febrero de 1880, Moreno, Gavino y Melgarejo consiguen escapar de las tolderías aprovechando una borrachera de la indiada. Llegan al Collón Curá, tiran una balsa y con muy pocos alimentos que consiguen rescatar de la toldería, comienzan su camino. Delante, el bravo río. Detrás, los indios que tratan de darle caza. Moreno y sus hombres procuran viajar de noche y descansar de día. La balsa estuvo a punto de romperse varias veces. Piedras, corrientes de la bravía Patagonia la hacían hundir. Después de 7 días, dejan la balsa y continúan a pie. Mojados, hambrientos, lastimados, resistidos solo por el ímpetu de continuar con vida. Morir tan cerca después de todo lo que he pasado. Cuando el lago ya no es un misterio. Cuando he revelado miles de leguas fértiles que se creían desiertas.
cuando acabo de demostrar, con el descenso de la balsa, que el río es navegable. Con el último aliento, luego de haber estado una semana en una balsa precaria, Moreno y sus hombres siguen a pie. Están lastimados, hambrientos y extenuados. Llegan a la confluencia del río Limay con el río Neuquén y ahí encuentran el fortín de la Primera División. Solo un río, el cual no tienen fuerzas de cruzar, los separa de su salvación. Moreno comienza a hacer disparos al aire a fin de ser escuchado por los soldados, mientras Gavino hace ondear un palo con la bandera argentina que fue rescatada de la huida de las tolderías. Nunca he hecho exploración más hermosa, pero tampoco más desgraciada. Sin tiempo de recuperarse de las inclemencias de la huida de las tolderías, Moreno debe prepararse porque esa misma tarde deben partir del fortín. En Choel lo espera un amigo, el ingeniero Bobbio, quien viene caminando desde Teca al saber de las noticias que Ultrac trajo desde el Caleufu. Moreno recibe una sorpresa más. Ha sido destituido en su cargo por no haber cumplido con su deber que era encargado al comandante Lacerre, pero que la burocracia y la mala intención del ministerio le reclaman a Moreno. El silencio de Moreno como cautivo le sirve de excusa para darle de baja. Moreno apresura su regreso a Buenos Aires a fin de aclarar esta situación. Ahí encuentra un panorama altamente contradictorio. Por un lado, el presidente lo felicita y le encarga nuevas misiones. Por el otro lado, el ministerio, a cargo de Zorrilla, lo destituye. Moreno, cansado de esto, presenta su renuncia y se aleja del cargo. Así, a los 27 años y víctima de la burocracia, Moreno, el más grande explorador de la Argentina, concluye una importante etapa de su vida, la de las grandes exploraciones. La obra podría resultar herida si llevara mi nombre por bandera. Es la obra, no yo, quien interesa. El tiempo llegará en que estos parajes vírgenes de civilización se conviertan en populosos centros donde el hombre aproveche las múltiples y poderosas fuerzas que ostenta allí la naturaleza. Está por escribirse aún la verdadera historia, desprovista de pasión y cálculo que establezca lo que haya de cierto respecto a las luchas contra el titulado salvaje, en las que se realizaron matanzas inútiles de seres que, creyéndose dueños de la tierra,
la defendían de la civilización invasora. Hay una sola patria para el mapuche y para el hombre blanco. Una sola patria a pesar de todo.